Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra primera sesión del Seminario Permanente de Bioética de 2022. Estamos muy contentos de estar otro año con ustedes y sobre todo en esta primera sesión del año que vamos a hablar de infecciones, investigación y sociedad. Como primer momento de esta sesión vamos a tener a nuestra compañera Anaí Ortega que va a hablarnos acerca de una noticia. Adelante, Anaí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. El día de hoy les voy a hacer la introducción con un par de noticias para que se empiece a abrir el debate y tengamos un poquito más de nociones acerca de esta sesión. Dentro de mi presentación, primero están tres imágenes que muestran los avances que se han tenido como tal en el combate a las infecciones. Uno es el acceso al agua potable, otro, la creación de vacunas y los antibióticos. Estos tres logros han podido hacer que las enfermedades infecciosas se hayan disminuido. Sin embargo, para llegar a estos tres puntos que son el auge de la tecnología, ha habido muchos tragos amargos que hay que tener. Siguiente. En estos, dentro de la parte de investigaciones, se realizó la Declaración del Helsinki en 1964, justo para tratar de que dentro de las investigaciones para lograr todos estos antibióticos y vacunas no se estuvieran dando lugar a violaciones a derechos humanos y se vio que se buscó que los ensayos fueran realizados en poblaciones que no fueran del todo vulnerables, que se tratara de cuidar a estas poblaciones vulnerables y que los protocolos fueran revisados previo a la realización de las investigaciones por comités de ética, se declararan todos los eventos adversos y que el diseño de los protocolos fuera público. Además de que se tuvieron que detener todas estas investigaciones ya en el momento en que los riesgos sobrepasaran los beneficios esperados y que después de la investigación, todos los hallazgos de estas investigaciones ayudaran y favorecieran a las poblaciones en las cuales se realizaba. La participación en los mismos tenía que ser voluntaria y bajo un consentimiento informado. Y para esto, pues se necesita que la población entienda los riesgos y beneficios que tendría para ellos el participar en lo mismo. Se tienen que hacer todos estos investigaciones contra las terapias que se haya demostrado que tienen mejor respuesta para realmente ver si hay un beneficio claro y se debe de garantizar el acceso a la mejor terapia aprobada después del ensayo para las poblaciones en las cuales se ha inmiscuido esta población. Entonces, si vemos, aquí hay una palabra que se repite, es la palabra vulnerabilidad. Como tal, las enfermedades infecciosas pues nos han llevado a que se vean incrementadas en las poblaciones que son vulnerables, las poblaciones pobres, sin acceso a servicios de la salud, sin acceso a agua potable y mucho menos a estas nuevas terapias que muchas veces son las que han erradicado las infecciones y por tanto aumentan las brechas de desigualdad. Como ejemplos tenemos esta que es una terapia que se llamó la terapia ensayo DART, el desarrollo de una terapia antirretroviral en África. Esto se realizó del año 2003 a 2006 en Uganda y se financió por gobiernos de Reino Unido y algunas fundaciones muy reconocidas, en el cuales ya se tenía conocido que la terapia antirretroviral para el tratamiento de VIH continua, tenía buenos hallazgos, sin embargo, ellos quisieron quitar la terapia en algunas semanas, durante 12 semanas, y durante ese periodo hubo muchos eventos adversos y muchas pérdidas de vidas, y aún así se continuó con este tipo de terapia. Los pacientes murieron, la investigación no se detuvo a tiempo, a pesar de los hallazgos que ya se habían reportado, y los pacientes muchas veces se encontró que habían aceptado estar en este tipo de terapia porque en su país no tenían acceso a las terapias de tratamiento gratuito y por eso también
aceptaban entrar en una investigación que tal vez no era tan visible. En la siguiente estudio que se realizó, en este encontramos que fue un ensayo contra una vacuna que se hizo para hepatitis E. Esta vacuna se realizó en una población americana en la cual se realizó por una fundación americana para ver el tratamiento. De 2001 a 2003, en Nepal, el Instituto Militar de Investigación, Walter Reed, trató de realizar esta vacuna sin fines de hacerla pública, simplemente dejarla en una fase 2, que no tuviera acceso a la población, y se probó en una población de soldados nepaleses. Siguiente. En esta se vio que los participantes, los soldados nepaleses, en su gran mayoría eran analfabetos y eran una población vulnerable porque también tenían miedo de las repercusiones que pudieran tener el hecho de rehusarse a entrar en esta investigación. Además de que eran profundamente pobres y potenciales sujetos a coerción. Posterior al ensayo, se vio que no se garantizó el acceso a esta vacuna para el resto de la población que estaba inmiscuida y además, como ya habíamos dicho, esta fundación americana no tenía el interés en realizar o en vender esta vacuna, por lo cual no tuvo ninguna otra finalidad y ningún otro beneficio para nada. Siguiente. Cuando hablamos acerca de los dilemas éticos que también pueden llegar hacia las enfermedades infecciosas, no solamente es en el origen de los antibióticos y vacunas, sino ya en los medicamentos que pueden ya estar formados, como en este caso el Daraprim, que es un medicamento de tratamiento para toxoplasmosis y malaria, que son infecciones ampliamente diseminadas en países en vías de desarrollo, y que este grupo farmacéutico lo que hizo fue comprar el medicamento y como tal incrementó el precio de $13.5 hasta $750, que es un incremento del 60 veces, y por tanto, y también lo monopolizó, por lo que se llevó ante la corte y se decidió que por este incremento y este mal uso de un medicamento que ya está disponible para el tratamiento de esta infección, se tendrían que indemnizar $64 millones y además cumplir una condena de 7 años de cárcel. Entonces, vemos que en lo que se trata de enfermedades infecciosas, normalmente las brechas hacen que las personas vulnerables se vuelvan más vulnerables y, por tanto, es a las personas que más hay que cuidar. Pero a pesar de tener declaraciones como la Declaración de Helsinki, sigue habiendo muchas eventualidades en la formación de ensayos clínicos y en el acceso de estos servicios de salud a estas poblaciones. Muy bien, muchas gracias, Anaí, por presentar estos 3 casos. Estos 3 casos forman parte de una publicación que tiene otros tantos ejemplos de ensayos clínicos realizados que potencialmente tienen algunas problemáticas que vamos a ir discutiendo ahora en adelante. Antes de iniciar con la conversación, les voy a presentar a los ponentes que tendremos el día de hoy con nosotros. Tenemos con nosotros a la doctora Alicia Piñeirúa Menéndez. Ella es egresada de Medicina de la Universidad de Anáhuac, realizó sus estudios de Medicina Interna e Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También es maestra en Salud Pública por la Universidad de Emory. Ha trabajado como infectóloga en la Clínica Condesa Iztapalapa y también fue directora de Atención Integral en CENSIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH. Su investigación se ha centrado en adolescencia y mujeres viviendo con VIH, así como los factores sociales que determinan la salud. Actualmente trabaja en un proyecto de PrEP, que es la profilaxis preexposición, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. También tenemos con nosotros el día de hoy al doctor Juan Sierra Madero. Él estudió medicina en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México,
cursó las especialidades de Medicina Interna e Infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, es investigador en ciencias médicas por este mismo instituto desde 1992 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido jefe de la Clínica de VIH del Departamento de Infectología desde 1992 y profesor titular del curso de alta especialización en VIH. Es miembro de diversas sociedades profesionales, miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 2003 y fue presidente y fundador del Consorcio de Investigación en SIDA y Tuberculosis. Antes de iniciar, también les recuerdo que en la página de YouTube va a estar disponible el formulario para que puedan registrarse en esta sesión, que estará disponible hasta después de 2 horas terminada la sesión. Por otro lado, también les recuerdo que cuando hagan una pregunta, por favor, se presenten con nosotros y leemos su pregunta más adelante. En esta ocasión vamos a tener una sesión distinta a la que estamos acostumbrados, ya que no vamos a tener una ponencia. Vamos a tener una serie de preguntas. Para iniciar, me gustaría hacer énfasis y platicarles un poco de la historia de las enfermedades infecciosas. En realidad hay toda una parte que es historia de la salud, antropología de la salud, que nos ha llevado a entender y saber que las enfermedades infecciosas han estado y han formado parte de nuestra historia y que incluso han moldeado la historia de las humanidades y la civilización a lo largo de siempre, ¿no? En realidad los microorganismos han estado en este mundo antes que nosotros como humanos y estarán probablemente después de nosotros. Hemos tenido estas interacciones que en realidad siempre habíamos pensado en ellas como patológicas o patogénicas que causan enfermedad, pero también hoy en día sabemos que los microorganismos pueden estar con nosotros de forma simbiótica, como lo sabemos que ahora es también la microbiota que vive en nuestro cuerpo. Doctora Alicia, ¿qué ejemplos podemos encontrar de microorganismos o epidemias que han influido históricamente a las sociedades? Hola Paula, buenas tardes y hola a todas y todos y muchas gracias por la invitación a este espacio. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Yo creo que en efecto hay un montón de ejemplos de enfermedades infecciosas y cómo han tenido influencia muy importante en cómo se han desarrollado las civilizaciones. Creo que algunas, como mencionaban ahí ahora en su cápsula, tienen que ver incluso con las cuestiones que están relacionadas a la higiene del agua y cómo esos descubrimientos incluso influyeron en los asentamientos o en las formas de utilizar el agua en los inicios de las grandes ciudades o de las grandes civilizaciones. Creo que ejemplos impresionantes son el caso de la sífilis y cómo la sífilis desde tiempos inmemoriales ha influido incluso en cuestiones relacionadas a conducta, por supuesto en cuestiones que están relacionadas a estigma y discriminación de las enfermedades infecciosas, que creo que es un tema muy importante, y en esta, digamos, segregación o concepto de justicia que tiene que ver con las cuestiones de salud, ¿no? Y creo que el otro gran ejemplo, a pesar de que hay muchísimos, pero creo que el otro gran ejemplo es la tuberculosis. Y creo que una cuestión, bueno, por supuesto en tiempos más recientes el VIH, pero creo que en el caso de la tuberculosis, estas cuestiones de las que también hablaban ahí, junto además con el caso de muchas otras enfermedades de estas que se reconocen como olvidadas o lo que los americanos conocen como neglected diseases, es un ejemplo muy claro a veces de cómo el desarrollo de tratamientos o la rapidez con la que avanzan los tratamientos o las estrategias terapéuticas para ciertas enfermedades está muy ligado a las poblaciones a las que estas enfermedades afectan, ¿no? Y creo que en el caso de las enfermedades infecciosas, esta situación justamente relacionada con la justicia y con la manera en la que estas infecciones afectan a poblaciones distintas, en contextos diferentes, ciertamente algunos de mucha vulnerabilidad, tiene una implicación también en lo que se investiga, en lo que se desarrolla, en la rapidez con la que eso ocurre y en el impacto que eso tiene dependiendo en manos de quién están ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces creo que hay un montón de ellas, seguramente Juan cierrará otras alusiones, pero creo que estas son justamente algunas de las que muestran también cómo el tema relacionado también al estigma o al estar señalado por padecer una enfermedad infecciosa también nos ha acompañado en la historia de la humanidad, ¿no?
Muchas gracias. Doctor Juan Sierra, ¿algunos otros ejemplos que pudiera tener en este caso? Sí, bueno, para añadir lo que dijo Alicia, pues realmente las pandemias en la historia de la humanidad han sido puntos cruciales que definieron cambios. Simplemente lo que sabemos de la pandemia de la pandemia de viruela en Mesoamérica con la llegada de los españoles, pues que muchos historiadores consideran que fue un punto clave, crucial para pues condicionar los cambios demográficos que ocurrieron pues gran parte de la conquista de estos territorios, pues mucha gente los atribuye a esto, ¿no? Más antiguamente la famosa peste antonina en el siglo II, en el Imperio Romano, en su apogeo, pues prácticamente causó, diezmó las poblaciones. La famosa peste bubónica en el siglo XIV, que también se cuenta que se perdieron proporciones importantísimas de poblaciones enteras. Digo, yo he leído crónicas de historiadores que incluso mencionan que la ocurrencia de la peste en la época de Justiniano, en el siglo VI, fue un condicionante pues para permitir toda la expansión del Islam en aquella época por una afección demográfica importantísima en el mundo romano de aquel entonces, ¿no? Pues, yo creo que sí hay ejemplos impresionantes en la historia que podemos poner pues, en la mesa de la discusión de cómo las pandemias afectan nuestra civilización en una forma significativa. Y en el mundo actual, pues la epidemia de VIH que a todos nos ha tocado vivir, pues realmente sí creo que ha cambiado muchísimo el mundo en muchos aspectos. Estábamos platicando con respecto a la historia de las enfermedades infecciosas, cómo las enfermedades infecciosas han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad y cómo han hecho que cambie la historia, ya sea por cómo ha afectado en epidemias o pandemias, o cómo también ha hecho esto que personas han tenido ciertas infecciones y que han cambiado el rumbo de la historia. En ese sentido, en el siglo XX, a raíz de ciertas opiniones de algunos personajes en Estados Unidos de América, mencionaron o pensaron que con los grandes avances en las vacunas, con el descubrimiento y el desarrollo de los antimicrobianos, pensaron que las enfermedades infecciosas ya estaban conquistadas y que ya no serían un problema de salud pública relevante, por lo que hubo un momento en el que se pensó que ya no debía de ser algo que se tenía que discutir. ¿Tienen alguna idea de algunos ejemplos de por qué se llegó a pensar esto, o si incluso hay evidencia, hubo evidencia de que sí se haya dejado de investigar en enfermedades infecciosas durante este periodo, o si tuvo algún efecto sobre el pensamiento y el desarrollo científico en enfermedades infecciosas en ese entonces? Doctor Juan Sierra. Pues sí, es muy famosa la cita esta del entonces Surgeon General en Estados Unidos, lo que es el equivalente al, digamos, secretario de Salud, William Stewart, en 1967. Es una cita atribuida a él, en donde básicamente decía que
pues ya las enfermedades infecciosas eran cosa del pasado, habían sido conquistadas. Más recientemente hay un autor que se llama Brad Spellberg, que hizo una investigación y dice que en realidad no dijo lo que dijo, pero bueno, ahí quedó para la historia y sí había ese ambiente de optimismo, de en general considerar que una vez disponibles en los años 60, pues muchos nuevos antibióticos, muy buenas vacunas ya también, y incluso tratamiento de tuberculosis ya para entonces, una disminución importante en enfermedades infecciosas, pues sí había ese optimismo y esa creencia de que habían dejado de ser el problema de salud pública principal. Y sí fue esto probablemente una razón de que haya dejado de ser una prioridad en investigación como lo fue pues muy al principio del siglo y en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces yo sí creo que fue eso y pues después vino la aparición de VIH-Sida y la aparición de resistencia antimicrobiana y la aparición de enfermedades que se pensaba que estaban erradicadas como malaria, tuberculosis, etcétera, ¿no? Y pues sí ha sido un resurgimiento después de ese falso optimismo que se vivió en esa época, ¿no? De acuerdo. Doctora Alicia, ¿algún otro comentario con respecto a esta pregunta? No, de acuerdo. O sea, creo que justamente una falsa creencia de que todo estaba bajo control, probablemente derivada de cosas sí muy exitosas, pero que al final, pues yo creo que han separado también el tema de las enfermedades infecciosas entre las que han persistido como un poco olvidadas y las que han resurgido y afectado también a comunidades económicamente más pujantes o más poderosas y hacia las que se ha tornado también buena parte de la investigación y de los recursos para investigación también, ¿no? De acuerdo. Ahora un poco entrando en el tema de bioética o ética médica y enfermedades infecciosas, me gustaría comentar un poco en el preámbulo que al mismo tiempo en el que existió este optimismo con respecto a las enfermedades infecciosas, también empezó a surgir la idea de la bioética, ¿no? También en este mismo periodo salió el tema de pensar en, por ejemplo, este texto de Primavera Silenciosa de Rachel Carson, de los textos de Potter, ¿no? Y de Jarr, que dieron el parámetro para pensar en bioética. Y en ese sentido se empezó a hablar de los dilemas morales, de los dilemas que se metían en la práctica médica, pero sobre todo desde esta perspectiva individual, y al mismo tiempo este optimismo en enfermedades infecciosas surgió. En ese sentido, se piensa que una de las razones por las que no hay tantos textos con respecto a enfermedades infecciosas es por esto. ¿Ustedes han visto o tienen algunos textos de bioética en los que se hayan considerado las enfermedades infecciosas, en los que se haya pensado en ellos, o qué tanto se habló de enfermedades infecciosas y ética médica? Ejemplos que tengan, doctora Alicia. Gracias, Paula. Pues digo, yo creo que ejemplos más que de textos propiamente de ética médica, de los que confieso no ser, por supuesto, una experta en el tema, digo, creo que hay grandes ejemplos, sí, de cuestiones éticas que se han vuelto relevantes desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, justamente relacionados con un poco lo que se hablaba al principio, con la investigación de enfermedades infecciosas en poblaciones de altos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Como es el caso de los estudios Tuskegee o ¿no? de algunos otros estudios de vacunación, como los estudios de Willowbrook,
que han sido ejemplos pues claros, digamos, de cuestiones problemáticas desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, y que digo, en tiempos más recientes los relacionados a estas, digamos, manipulaciones genéticas del CCR5 para nacimiento de niños nacidos de padres viviendo con VIH, ¿no? Entonces, o sea, creo que esas son, digo, yo puedo pensar muchas como desde mi perspectiva más como de práctica profesional, en muchas, y algunas que después me gustaría que tal vez mencionáramos, pero creo que estas son las que yo podría considerar que tengo claramente establecidas, incluso antes de haberme dedicado a las enfermedades infecciosas, como problemas éticos que aprendí desde la escuela de medicina, antes de saber que iba a ser infectóloga, y que son, creo que sí, muy relevantes, pero probablemente son pocos, ¿no? Comparados con lo que ha habido volcado hacia otras áreas de la medicina o de la investigación, en las que creo que los dilemas éticos han sido muchísimos más, o la producción tal vez desde el punto de vista también bioético de otros temas de la medicina, pero tal vez es también una falta de conocimiento completo del área mía, ¿no? Gracias. Sí, otra, un poco para llenar el tema, justo pienso en que al principio, en el nacimiento de la ética médica y de la bioética, se empezaron a volcar en la producción también, por ejemplo, de los principios, de los famosos principios, ¿no? Que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿no? Estos principios que además está este texto que ya es ampliamente conocido, el de Beauchamp y Chaldrés, que habla precisamente de ética médica, y que efectivamente, como menciona, pues en realidad al principio se volcaba mucho en eutanasia, decisiones al final de la vida, aborto, o edición genética, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones que podemos encontrar. Sin embargo, no se hablaba de esto. Cuando pensamos en los principios, en estos principios de bioética, ¿habrá alguna consideración extra que se tenga que tener con las enfermedades infecciosas, o algo que las enfermedades infecciosas escapen a estos principios, doctor Sierra? Pues yo creo que el tema principal es, con enfermedades infecciosas, es el tema de justicia distributiva. Yo creo que esto ha sido algo recurrente, y vulnerabilidad, el tema de poblaciones vulnerables. Esto ha sido un tema recurrente en la discusión de temas éticos dentro de las enfermedades infecciosas. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionabas, que el surgimiento de la bioética como una disciplina, digamos, académica, sí dejó a un lado las discusiones sobre esto, pero yo creo que recientemente se han retomado bastante, pues desde luego con la pandemia de VIH-Sida, y más recientemente ahora con el tema de COVID. Entonces yo sí creo que esa es un poco la discusión que se ha dejado de tener con respecto, pero el doctor Kraus quería intervenir también. Sí, claro, adelante, doctor Kraus. Bueno, aquí hay 3 infectólogos, agregando a mi querido Samuel Ponce de León, y yo creo que el tema debe versar, así pienso, ustedes díganme, de ir saltando de lo que llamó Alicia neglected diseases, enfermedades a las cuales no las hacemos caso, y que no se invierte dinero de las compañías farmacéuticas ni de los gobiernos, porque son otros con letras itálicas, pensando desde la filosofía de Levinas, etcétera, etcétera, los negros de África, los haitianos aquí a la vuelta de la esquina, nuestra población indígena, etcétera, etcétera, que sufren de enfermedades que no se les atiende, que no se les hace caso, porque son seres humanos que no son seres humanos. Saltar de ahí a las enfermedades crónicas, que merecen un gran gasto de las farmacéuticas, porque quien padece enfermedades crónicas vivirá mucho y gastará mucho, y eso vale la pena. Y finalmente, las enfermedades infecciosas en poblaciones pobres, de las cuales ustedes 3 saben mucho más que yo. Y ahora, bueno, parece que el COVID sí nos ha igualado un poco al mundo,
Entiendo perfecto que en África el porcentaje de vacunación va de 1% a 8%, pero ustedes tres, compañeros infectólogos, han sido testigos de varias infecciones, pandemias en este siglo en África, a los cuales se le hizo muy poca publicidad o se informó escasamente, pues porque sucedían en la población negra. Entonces, yo creo que hay un puente muy importante entre neglected diseases, enfermedades olvidadas, descuidadas, enfermedades crónicas y lo que ahora vemos de las infecciones, sobre todo en enfermedades pobres, dejando a un lado el COVID para no hablar del COVID. Me gustaría saber si Juan, Alicia, Samuel o los tres quieren dar su opinión. Alicia, si quieres primero. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese puente. Efectivamente, creo que en efecto son como áreas bien distintas y en efecto creo que este pensamiento de que afecta a otros, efectivamente ha normado incluso el comportamiento con respecto a la vacunación para tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Cuestiones como de, pues esto no nos va a pasar, ¿no? O esto no tendría por qué darme a mí, ¿no? Ese tipo de situaciones. Efectivamente, a lo que yo mencionaba antes, que creo que es bien distinto, una cosa es, por supuesto, la epidemia de VIH en África subsahariana, que es absolutamente innegable, pero la afección o el impacto que ha tenido la infección por VIH en otros grupos poblacionales económicamente activos, pertenecientes a grupos intelectuales, además, o socioeconómicos que están parados en un lugar muy diferente, y que han movilizado la respuesta a VIH desde otro lugar. Digo, afortunadamente, punto, pero sí que finalmente en este puente totalmente que usted menciona, doctor, con el cual estoy totalmente de acuerdo, y creo que también tratando de sacar un poco el COVID y no, creo que la otra cuestión ahí importante es ya una cuestión que más que hacerle caso a la enfermedad tiene que ver con el acceso de las personas a cosas. Ya mencionaba usted la vacuna, pero más allá de la vacuna también acceso a atención, ¿no? Acceso a atención médica, distancias de atención médica de calidad, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones que conocemos como el exceso de mortalidad que están relacionadas con una imposibilidad de acercarse a una unidad médica o a un servicio médico digno, ¿no? Entonces, creo que ahí justamente, a pesar de que hay algunas de estas enfermedades infecciosas que cruzan, digamos, nos pegan a todos o a todas y nos cruzan de una forma como más horizontal, al final esta como privilegio o vulnerabilidad se hace notable en algunas otras cosas que tienen que ver probablemente con prevención y con acceso, ¿no? Que creo que es lo que sigue presente. Gracias. Doctor Sierra. Pues sí, no tengo mucho que agregar. Creo que mi experiencia en el tema de VIH-Sida ha sido muy, pues una enseñanza de vida para mí de cómo esta diferencia en acceso a salud, o diferentes sistemas de salud, diferentes sistemas económicos, pues pone de manifiesto esta vulnerabilidad de poblaciones enteras ante una catástrofe como llega a ser esta. Y esto lo ves dentro de los mismos países, ¿no? En México y en otros países de Latinoamérica, diferencias en acceso a salud, diferencias en condiciones económicas, pues fueron determinantes para ver cómo una intervención que eran los antirretrovirales y que salvan vidas, que conocemos, que salvan vidas y que le cambian la vida a las personas que viven con VIH, pues llegó a ser una diferencia crucial en
en un mismo país o entre diferentes países, tener o no tener acceso a esto, pues era la diferencia entre vivir y morir, ¿no? Y eso, pues desgraciadamente sigue siendo. Y el otro punto de discusión también, hablando de investigación, pues ha surgido todo este concepto de investigación en los lugares donde están las poblaciones más afectadas, y hay realmente el concepto de investigación que lleva el conocimiento y que produce el conocimiento necesario en esas poblaciones, pero también existe el concepto de la investigación colonizante, llamémosle también, en donde simplemente se obtiene el beneficio y terminando la investigación ahí queda la misma población tal como estaba cuando empezó, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos visto mucho con la pandemia de VIH, en la historia hay muchos ejemplos, y pues puede servir como una enseñanza clara para otras enfermedades. Oye, Juan, después de lo que comentas, ¿tú tienes esperanzas de que esto cambie? Yo leía dentro de todos los documentos que son de ética y no son de ética, la multitud de veces que sucedía que las madres con embarazo o sin embarazo firmaban protocolos para decir que sí aceptaban entrar a un estudio de investigación, no era ni siquiera en su idioma, estaban en otros idiomas que no conocían. Y estos protocolos venían de grandes universidades de la Ivy League en Estados Unidos, o donde tú me quieras decir, Juan. Y eso es a la vuelta de la esquina, hace 10, 15 años aproximadamente, o más, no estoy seguro. Pero pues eso, a ver, ¿tú crees que cambiará, Juan? Hablando de los intereses, por ejemplo, en enfermedades crónicas, lo que decía anteriormente, que eso deviene mucho dinero para las farmacéuticas y no de lo que estamos hablando ahora. Yo sé que es una pregunta complicada, pero Digo, pues que cambiará, yo creo que sí, que va a desaparecer totalmente, no. O sea, que sigue dándose ese tipo de situaciones, no lo dudo, pero sí creo que hay más atención en eso y hay más conversación al respecto. O sea, hay más vigilancia y más supervisión. Las universidades en los países occidentales sí tienen mucho más vigilancia y supervisión bioética sobre este tipo de cuestiones. O sea, simplemente ahora no puedes tú enviar una muestra de un estudio que se procese en un laboratorio de una universidad americana o bueno, en las principales universidades americanas. Si no existe, si esa universidad no puede trabajar sobre esa muestra, si no existe un consentimiento informado y una aprobación de ese protocolo, no nada más en el lugar de origen, sino en la propia universidad. Entonces sí hay mucha más conciencia y sí hay más conversación al respecto, que yo sí creo que es mejor de lo que había, aunque creo que hay muchísimo por mejorar, ¿no? oye, Juan, hoy no hay nada que se parezca a lo de Tuskegee, que tampoco es tan viejo lo de Tuskegee. No hay nada que se parezca. Hasta donde sé, ahorita no, a lo mejor hay alguien que conozca algún ejemplo, pero ahorita sería escandaloso que un proyecto de esos se aprobara. Sí creo que hay ejemplos de los cuales podemos hablar de investigación que hemos visto recientemente. No creo que de ninguna manera se compare a Tuskegee, pero sí son cosas que son altamente criticables que han ocurrido en la pandemia actual, ¿no? Okay. Para contextualizar a todos los que nos escuchan, este estudio del cual hemos hablado y que es un estudio emblemático para hablar de la problemática ética con los ensayos clínicos y hablando de una enfermedad infecciosa, está este estudio que se llama Tuskegee, que se hizo en una población en Estados Unidos de América, que era una población en su mayoría de negros, en los cuales se estudió la historia natural de sífilis, ¿no? Este estudio empezó en 1932.
cuando todavía no se sabía ampliamente de los antibióticos o que la penicilina es el tratamiento primario para sífilis. Sin embargo, este estudio se llevó a lo largo de 30 años, ¿no? Incluso cuando en 1943 ya se sabía que la penicilina era el tratamiento, ese tratamiento no se le ofreció a las personas que estaban en este estudio y continuaron su vida. Obviamente en ese momento no había el concepto de un consentimiento informado, e incluso los que formaban parte de este estudio no sabían al inicio de qué se trataba, ¿no? En realidad se les dijo que era un estudio de una enfermedad de la sangre. Y fue hasta 1972 en que se paró este estudio y después de eso fue cuando se empezaron a hacer acciones. Justo me gustaría retomar este estudio para pensar justo en cómo algunos de los principios éticos no necesariamente son lineales o son una relación lineal, sobre todo pensando en autonomía o pensando en consentimiento informado, porque inclusive si ellos hubieran firmado un consentimiento informado y habrían hecho todo el proceso de consentimiento, está esta idea de que en las enfermedades infecciosas se tiene que plantear no nada más la autonomía, no nada más la beneficencia, no maleficencia y justicia, sino también la transmisibilidad, ¿no? Es decir, se tiene que pensar que es algo que se puede transmitir y que entonces no nada más afecta al individuo que entra al estudio de investigación, sino afecta a terceros, ¿no? En este caso, que afectara a las parejas sexuales de los que estaban en el estudio y e inclusive a los hijos, ¿no? Ya que si no se les trató sífilis y la sífilis puede tener esta transmisión materno-fetal, pues que también tuviera esta implicación. Y es interesante porque inclusive cuando se reconoció que se tenía que parar en 1972, tardaron 3 años en incluir a las parejas y a los hijos en todas las compensaciones para ver su salud y la protección a la salud de todos los que estuvieron involucrados en este estudio. Entonces, este estudio es emblemático precisamente para pensar en ello y justo para pensar en que hay otras características que se tienen que plantear en los principios éticos cuando se habla de enfermedades infecciosas, no nada más en torno a individuales, sino también hablando de investigación en enfermedades infecciosas. Creo que el doctor Samuel Ponce León quiere decir algo. Así es. Bueno, desde luego el tema es extraordinariamente complicado. Ha sido muy interesante la discusión. Sin embargo, creo que son muy diversos los temas que estamos tocando un tanto desorganizadamente. Desde luego, por un lado es el problema del acceso a los tratamientos. Por otro lado, hablamos también de poblaciones vulnerables. Y en todo esto, un elemento central es el tema de la economía. Un poco tendríamos que reconocer que en el centro de todo esto está la economía, los costos de algunas cosas, las ganancias que implican otras. Y, por ejemplo, el ejemplo que nos traían ahí de Daraprim, esto es un ejercicio financiero que hicieron básicamente. Y desde luego, tuvo un impacto, pienso yo, creo que fundamentalmente en Estados Unidos, porque en México había un genérico de Daraprim y creo que no sé si se afectó la producción en algún momento, pero aquí no cuesta de ninguna manera lo que llegó a costar allá. Pero el tema básicamente es que conviene que tratáramos de analizar un poco el momento actual, porque si discutimos lo que pasó hace 40 años, de alguna manera estamos ya abordando en el vacío y está superado, yo diría que en gran parte todo esto. Cuando pregunta Arnoldo que si ha habido o si se puede haber cambios, claro que sí puede haber cambios. Y estos cambios dependen mucho de la educación de los investigadores, dependen mucho de la respetabilidad de las instituciones y dependen de los gobiernos y dependen, porque no solo finalmente un poco el culpable favorito de todo el mundo es la industria farmacéutica. Cuando en todo esto hay muchos responsables. Por ejemplo, una universidad, hablaban de la Ivy League, etcétera,
todos sus criterios perfectamente bien puestos, dicen, vamos a llevar un estudio, no sé, voy a poner un ejemplo que no existe, pero a Oaxaca, en México. Cuando llegan a Oaxaca y tienen que ubicar investigadores nacionales, les dicen, oye, pues aquí está el consentimiento informado de este estudio, que son 32 hojas en inglés. El investigador local dice, no, esto no lo podemos presentar traducido de ninguna manera, y hacen un consentimiento de 2 hojas que posiblemente dice algo remotamente parecido a lo que querían justificar. Entonces, esta no es responsabilidad de la industria, no es responsabilidad de ley, es responsabilidad directamente del investigador y de la universidad local, solo por poner un ejemplo. Entonces, creo que sí, de repente simplificamos algunas cosas y deberíamos un poco más de atender lo que está pasando. Tuskegee fue muy importante, Willowbrook, etcétera. Eso conformó las bases para tener esto que tenemos hoy, y en donde sí las cosas han cambiado, y vamos, lo voy a llevar un ejemplo que ustedes manejan perfectamente bien, que fue la situación que describía Juan Sierra de la falta de tratamientos para VIH, a la situación que vivimos hoy, que es el extremo opuesto, en donde hay un servicio de atención exclusivo para el 0.000 no sé cuántos ceros de la población en México, en donde tienen clínicas especializadas, tratamientos gratuitos, diagnósticos acorde a lo que requieren. No estoy hablando de que también funcionan o no, pero este es un cambio. No sé si es un cambio necesariamente para bien, un poco ubicados en el contexto de lo general, pero sí es un cambio. Y yo sí creo que lo que se está construyendo actualmente en relación a una multitud de situaciones, sí es tratar de tener una mejor visión a nivel global de lo que está ocurriendo y que todo sea un poco más equitativo, pero en el fondo están regulaciones, gobiernos, financiamientos, presupuestos, porque vamos a poner el tema que se discute mucho de las intervenciones que se hacen en algún país, en África o en América Latina. Dicen, bueno, se propone el tratamiento, pero no se garantiza que va a seguir el tratamiento una vez que termine el estudio. ¿De quién sería responsabilidad esto? ¿De la casa farmacéutica? ¿Solo de ella? ¿O es responsabilidad del gobierno que no le ofrece un tratamiento a su población, que es la que requiere? Entonces, de alguna manera, siento que el tema se va complicando, pero al mismo tiempo, conforme pasa el tiempo, vamos teniendo mayor claridad en todo esto y hay mayores controles. Hoy en México tenemos una Comisión Nacional de Bioética que no la había hace, no me acuerdo cuándo la fundaron. ¿Tú te acuerdas, Arnoldo? Hace 20 años, posiblemente. Como 20 años, sí, como 20 años. El SIDA lo tenemos desde hace 40 años en el país. Entonces, hoy tenemos una Comisión Nacional de Bioética, hoy tenemos comités de bioética en todos los hospitales, hoy tenemos, ahora, esto ha cambiado, ha mejorado, pero tenemos que ir siendo cada vez más puntuales en nuestras críticas y en nuestras construcciones para poder ser más efectivos en lo que vamos a necesitar, pues ya actualmente, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo en este momento. Gracias. Claro, efectivamente, justo al hablar de estos ejemplos era importante para poner el contexto. Hablando un poco de esto y hablando de ejemplos que sabemos que existen en el mundo, también es importante saber de la investigación en enfermedades infecciosas que se lleva a cabo en México. Hablando de esto, ¿qué se considera, habiendo estado en comités de ética y llevando a cabo estudios de investigación en enfermedades infecciosas? ¿Qué se considera en un comité de investigación en ética? Sí, para hablar de esto, ¿no? Se toma en cuenta esta parte que comenta el doctor Samuel Ponce de León de qué va a pasar a futuro una vez que termine el ensayo. Se toma en cuenta esta parte de la transmisibilidad. Otra de las cuestiones que siempre se tiene que pensar en temas de enfermedades infecciosas y salud pública es con respecto a el individuo frente a la sociedad o al colectivo, ¿no?
¿qué se considera en estos comités cuando se piensa en un ensayo clínico, doctora Alicia? Digo, creo que con respecto, por ejemplo, a los ensayos clínicos que utilizan medicamentos, y probablemente ahí el doctor Sierra tenga bastante más experiencia en ese tema que yo, me parece que siempre que esos proyectos se someten a los comités de ética, o por lo menos en los casos en los que yo he estado involucrada, sí entra en cuestión la pregunta de qué sucederá, esta pregunta que mencionaba el doctor Ponce de León, una vez que el estudio termine. Es decir, quién se hará responsable de la continuidad de ese tratamiento o si ese tratamiento dejará de estar. Por ejemplo, esa es una situación que ahora con los proyectos de profilaxis para VIH hemos tenido, y que al término de proyectos de implementación que están financiados por otro tipo de agencias que no son los gobiernos locales, al terminar ese proyecto, la pregunta de los 64,000 es quién va a asumir esa atención, o a quién, o efectivamente de quién es responsabilidad que algo que ha mostrado tener un beneficio se pueda mantener. Entonces, me parece que esa cuestión o esa pregunta sí es algo que está considerado frecuentemente en los estudios de investigación. Y creo que la otra cosa muy relevante con respecto a las enfermedades infecciosas, y que me gustaría, y que creo que sí es una cosa como muy actual y a mencionar, especialmente, por ejemplo, en los estudios que hacen, que buscan prevalencias, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, sobre todo de enfermedades de transmisión sexual, el revelar el diagnóstico a la persona a la que se le toman las pruebas. O sea, también hubo momentos en los que las pruebas se toman, se hace un análisis, se publica un estudio de prevalencias, cuántas personas no sabían que tenían la infección, pero la consejería o la información sobre el estado de salud de la persona no se comunicaba. Es una cosa que tampoco es tan antigua, que ha sucedido, y que creo que es importante traer a colación, y que me parece que ahora sí está constantemente considerada en los estudios de bioética, o cuando se mete un estudio de bioética, con relación a un comité de bioética con relación a enfermedades infecciosas, o al estudio de las enfermedades infecciosas. Lo que no me queda a mí muy claro, la verdad, es que todavía ocurra de una forma adecuada es esta situación de que las personas, de que los participantes en algunos de los contextos comprendan bien lo voluntario de participar en un estudio clínico. O sea, creo que todavía esa parte, sobre todo para ciertas poblaciones que sí son poblaciones con tal vez niveles educativos bajos, o incluso en los que el español no es primera lengua, etcétera, el, la, la voluntariedad de participar, o sea, el carácter voluntario de la participación en los estudios clínicos, no estoy segura que sea siempre una cosa que se cuide tanto, ¿no? O a la que seamos tan sensibles, y creo que todavía situaciones relacionadas, por ejemplo, a coerción o a la participación por sentir una responsabilidad de participar, o alguna relación que de alguna forma implica poder, es una cosa que creo que sigue bastante presente. Sí, Gracias. ¿puedo agregar algo ahí? Sí, claro, adelante, adelante. Sí, esto que menciona Alicia es muy pertinente, efectivamente, y también lo mencionó Samuel. O sea, yo creo que lo que más pone atención un comité o que debería de poner más atención un comité de bioética en estudios en enfermedades infecciosas es en el consentimiento informado y la comprensión de este. Y yo creo que también se han hecho buenos avances en esto. Por ejemplo, en el estudio que nosotros estamos participando de vacuna para VIH, tenemos un instrumento que tenemos que demostrar que el participante entendió lo que se está planteando en ese consentimiento informado. Pero a mí me ha tocado revisar protocolos en donde el consentimiento, bueno, y me ha tocado recibir propuestas de hacer protocolos en donde el consentimiento informado pues es como un documento legal, más bien, parece ser como un contrato que la empresa patrocinadora está haciendo como para proteger su, su vulnerabilidad, digamos, ante alguna posible demanda, ¿no? Y eso realmente los comités de ética creo que lo deben de buscar simplificar mediante
mediante formatos bien establecidos en donde quede bien claro lo que queremos que venga en ese comité y si se puede tener instrumentos de comprensión de esto, está muy bien. Y la otra cosa que yo creo que también está cambiando mucho cómo se lleva a cabo la investigación clínica en enfermedades infecciosas es el tema de la participación comunitaria. Estos comités externos, asesores comunitarios que desde el punto de vista del participante entiendan lo que se está haciendo y puedan retroalimentar y puedan intervenir en caso de detectar violaciones a derechos humanos de los participantes, como algunas de las que se han mencionado. Creo que esto también es un gran avance. Y algo también que hemos visto en esta pandemia es el tema del placebo. Y esa es otra de las cosas que los comités se deben de plantear. El placebo está indicado cuando existe esta incertidumbre sobre la eficacia de un tratamiento y que no existe algún tratamiento efectivo. Y esto a veces no se entiende. A mí me tocó muy al inicio de la pandemia de COVID que los comités no aprobaban protocolos que estaban controlados con placebo, aunque no se sabía que el medicamento funcionaba, pero de todas maneras el comité instintivamente rechazaba protocolos en donde había placebo porque cómo se le iba a negar esa intervención. Entonces, tan malo un protocolo de investigación que no tenga placebo cuando tiene que haber placebo, como un protocolo en donde se incluye placebo cuando ya existe una intervención demostrada. Y este es el ejemplo de los estudios de vacunas para COVID, por ejemplo, en donde ya también nos tocó ver ejemplos de propuestas de investigación de una vacuna con grupos control que incluyen placebo cuando ya había intervenciones que habían demostrado eficacia claramente, ¿no? Entonces, este es el otro punto básico que los comités deben de poner atención. Doctores, y por ejemplo, también en esta parte del consentimiento informado, ¿qué tan útil o qué tanto se está utilizando el consentimiento informado en varias partes del proceso de la investigación? O sea, que si en algún momento el participante llegue a tener más información acerca de la enfermedad o de las opciones de tratamiento, él refuerce que quiere permanecer o que quiere salir de este tratamiento, y qué tanto o quién está velando porque las personas que entren en esos estudios no correspondan a una población vulnerable o más vulnerable que otras poblaciones. La respuesta a esta segunda pregunta es los comités de ética tienen esa responsabilidad de supervisar y desde luego el investigador, pero el investigador a veces tiene un conflicto de interés. Y realmente sí creo que los comités de investigación y de bioética deben de vigilar muy bien que las poblaciones vulnerables no estén incluidas. Y población vulnerable no es nada más una persona de bajos recursos económicos. Población vulnerable puede ser un estudiante, puede ser un trabajador que sea invitado a participar en un protocolo y que por una razón de jerarquía no pueda dar un consentimiento realmente libre, ¿no? Y con respecto a la primera parte de la pregunta, realmente el consentimiento informado es un proceso continuo que dura todo el protocolo, no es un documento que la persona firma el día que entra al estudio y ahí se acabó. De manera que este tipo de, el investigador ahí es responsable de proporcionar pues toda la
nueva información que está surgiendo, dársela a los participantes y permitir que los participantes puedan seguir tomando decisiones día con día conforme avanza el protocolo con respecto a su continua participación o no. Y esto también yo creo que lo hemos visto en los protocolos en COVID, por supuesto. No sé si es... Me gustaría un poco enfatizar esto que estamos discutiendo, que es el consentimiento informado, porque es quizás una de las herramientas más importantes para poder garantizar equidad y justicia en lo que sucede durante la investigación. Efectivamente, como decía Juan, el documento cuando se recibe de una compañía farmacéutica está elaborado en términos jurídicos fundamentalmente, de manera defensiva, para evadir responsabilidades fundamentalmente o para cubrir, etcétera. Lo único que falta es que digamos, si cae un aerolito y le pega, esto no tenemos ninguna responsabilidad. Y yo entiendo que lo tienen que hacer, efectivamente. Bueno, yo siento que es irremediable, porque además están ellos protegiéndose de acuerdo a la legislación norteamericana o europea, que quizás sería diferente si la investigación fuera completamente local en México, no lo sé, pero podría ser un poco diferente. Pero el tema es que se requiere, además de esto, y no todos los comités lo tienen claro, que tiene que haber entonces en adición una explicación ad hoc para las poblaciones que se están entrenando y que puedan diferenciar. Bueno, mire, esto representa esta un poco argumentación jurídica, pero lo que le estamos pidiendo, y lo señalaba Alicia, a usted es que entienda que voluntariamente está aceptando estos riesgos y estas posibilidades. Y es trabajo del comité, porque además apunto que los comités, por un lado, como están constituidos actualmente, no creo que ya hay algunas modificaciones, pero un comité en algún hospital X es juez y parte, está involucrado emocionalmente porque a la institución le conviene tener el protocolo, va a haber un financiamiento, va a haber una serie de cuestiones, entonces lo ve ya de una manera completamente diferente. Entonces, por eso es importante tener comités externos para tomar algunas de estas decisiones, aunque el seguimiento se complica mucho. Y el tema es sumamente interesante, pero déjenme volver nada más para tomar un ejemplo. El estudio en Nepal de la vacuna de hepatitis C, en donde un poco la crítica es que la vacuna no se aplicó en la población, y se ubicó esa población para hacer la vacuna porque eran pobres nepaleses. Bueno, no lo sé, no conozco los detalles del estudio, pero entendería que evidentemente el estudio se tiene que hacer en una población donde tenga alguna frecuencia razonable la hepatitis C. Entonces difícilmente podría hacerse en algún otro lado, quizás más allá de Nepal o algunos otros países en América Latina, que incluso en México no se hubiera podido haber hecho un estudio de hepatitis C, creo yo. Entonces por eso se hace. Y en estos aspectos vale la pena preguntarse, nos pasaba con VIH, que te ofrecen el estudio, pero no podemos seguir con dar el tratamiento a toda la población, porque eso depende del gobierno, tenemos que llegar a una negociación, etcétera, etcétera, y no podemos mantener el tratamiento, aunque sí se hacía en muchos estudios, en otros para mantener el tratamiento. Y aquí lo que puede ocurrir es que si tienes a 300 pacientes a los que les puedes ofrecer un tratamiento y dices, no lo voy a hacer porque finalmente no se va a utilizar en mi población esta vacuna. ¿Qué tan justo es para los 300 pacientes que entran al estudio? Decirles no, porque finalmente no hay ninguna negociación firme con el gobierno para que compren posteriormente el medicamento. Entonces, finalmente todo esto se reduce a financiamiento para la salud en la mayoría de los casos. Yo creo que esa es una línea muy fina, Samuel. De un lado, efectivamente, tienes el beneficio de participantes entrar en un protocolo de un tratamiento, pues que efectivamente en el caso de los tratamientos de VIH era la diferencia entre vivir o morir.
y que de otra manera no tenían acceso a él porque no había, el gobierno no lo estaba pagando. Pero por otro lado, también esta puede ser una estrategia de inducción de uso de ciertos medicamentos. Entonces, sí tiene que haber un análisis caso por caso, en donde el protocolo no sea la fuente de entrada mercadológica de un fármaco en una población, cuando el estándar de tratamiento que tiene un gobierno, por ejemplo, es bueno, pero no es el último grito de la moda, ¿por qué el gobierno va a tener que pagar ese último grito de la moda como se está planteando, ¿no? Cuando lo que hay es perfectamente bueno y de acuerdo a lineamientos internacionales, parte de un tratamiento estándar, ¿no? Y eso pasa también con enfermedades reumatológicas, cáncer, etcétera, ¿no? Pues yo creo que sí tiene que analizarse uno por uno esos casos y sí es una conversación extremadamente interesante y delicada. Gracias. Hasta ahora hemos identificado que la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no? Que la voluntariedad de los participantes al enrolarse, al estar en un estudio es importante, así como también pensar y saber que las intervenciones que están haciendo, si ya están disponibles en ese momento en donde se va a estudiar, o si estarán disponibles, o qué va a pasar con el acceso a las intervenciones a hacer en estas poblaciones estudiadas. Hablando precisamente de esto, pienso también en este término que se ha tocado hasta ahora, que es algo que en inglés se le llama ethics dumping, que es cuando algún estudio en alguna parte no se logró hacer porque algún comité de ética en ese espacio, en ese lugar, no lo aceptó y que entonces van a hacer ese estudio en otro espacio en donde probablemente sí se ha aceptado, ¿no? Me parece interesante esta conversación porque hemos hablado de los comités de ética que son institucionales y cómo también pueden tener un interés en que esos protocolos de investigación se lleven a cabo en la institución y también la necesidad de tener comités externos. ¿Existen o tienen conocimiento de si a nivel nacional tenemos la posibilidad de tener estos comités externos, se hace esta evaluación o si incluso si existen estos mecanismos internacionales para verificar ya sea por parte de las instituciones externas que vienen a hacer los estudios, ya sea en México o en otros países, si existen estos mecanismos, doctor Sierra? Yo creo que en México, pues digo, por lo menos en las instituciones de investigación principales, y digo, yo puedo hablar de donde yo he trabajado, creo que sí existe una forma de identificar este tipo de práctica y sí creo que hay una buena actitud de rechazo a esto, pero tampoco puedo yo hablar de todo lo que pasa en el resto del país, en donde creo que sí puede haber esta práctica en determinado momento, pues aprovechando un poco análisis por parte de comités locales o intereses que compiten, como lo que mencionabas, que hacen difícil una evaluación imparcial, no sesgada, ¿no? Entonces, en este momento no puedo yo pensar de algún ejemplo, pero no me queda duda que las condiciones para que ocurra una cosa de esas sí pueden existir, ¿no? Un punto adicional que quisiera traer a la discusión sobre comités, porque me parece que comités y consentimientos informados son realmente las herramientas que nos pueden permitir garantizar, mejorar las prácticas. Y un problema que tienen los comités es que puede ser un magnífico comité que toma una buena decisión inicial, pero ya señalabas muy bien, Juan, que el consentimiento informado no es un documento
que se firma como si fuera una factura de coche y ya se acabó y ahí se quedó y ahí la guardo, ¿no? Que es un poco lo que pasa finalmente. Entonces, el comité tendría que, para empezar, su funcionamiento es, yo considero, completamente inadecuado en todos lados, porque la gente está ad honorem, dedicándole horas y horas a esto, y entonces eso limita ya de entrada la atención que se da muchas veces a los protocolos. Después, este comité funciona pues gracias a la buena voluntad de algunas personas, buena voluntad estrictamente, porque no tiene ni apoyo secretarial, ni tiene sitio habitualmente, quizás hay algunos lugares excepcionales que sí tenga su sitio de reuniones y su apoyo, su infraestructura administrativa correcta, etcétera. Habitualmente no lo hay. Y menos hay que tenga por lo menos la capacidad mínima de tener un par de técnicos o investigadores junior o lo que fuera, de llevar un seguimiento de los protocolos. Porque habitualmente se le pide al investigador que lleve, que haga un informe de su investigación periódicamente, y el investigador, pues ahí a duras penas, el último día que le dijeron, ¿sabes qué? Ya se va a cerrar, ahí llena alguna hojita y lo manda, un seguimiento como debiera de ser de este tipo de cuestiones, que tendría que ser en base a un comité que fuera autónomo, que no dependiera de la buena voluntad de los participantes, que tuviera posibilidades administrativas y que tuviera el apoyo necesario para mantener una supervisión del proceso de investigación hasta que termina. Porque muchas veces acaban y ya ni siquiera se le informan al comité que ya acabamos, ni siquiera así de lejos. Sí, muy de acuerdo, Samuel, con eso. Sí. De acuerdo. Y doctora Alicia, pensando en estos estudios de implementación que hemos visto, como ya abordó un poco el tema de la voluntariedad, que no necesariamente siempre se piensa como algo que debería ser. En su experiencia, ¿cómo ha funcionado en México en estos estudios? Digo, creo que, o sea, justo ahí sí voy a hablar propiamente de mi experiencia personal. O sea, creo que justamente con grupos distintos que tienen un conocimiento de base de lo que implica participar en un estudio de intervención o en un proyecto de implementación. La ventaja de los proyectos de implementación es que no hay una comparación ni con un placebo, ni hay grupos ciegos, ni mucho menos. Es decir, es una situación abierta en la que la persona tiene un poco más de idea basal de lo que está participando, que eso hace las cosas un poco más sencillas en ese sentido, pero justo lo que yo mencionaba, o sea, yo creo que, por ejemplo, la experiencia de implementación ahora con un proyecto de profilaxis preexposición es bien diferente dependiendo de a qué población en riesgo de adquirir infección por VIH te dirijas, ¿no? Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres en las ciudades, que tienen entre 30 y 40 años, que tienen niveles educativos altos, estaban esperando que hubiera profilaxis preexposición a través de un programa gratuito. Saben lo que están tomando, digo, de alguna forma, obviamente hay cosas en las que evidentemente requieren, y pues para eso existen este tipo de procesos, ¿no? Pero tienen una idea mucho más clara de lo que implica para ellos participar en un proyecto en el que claramente hay un beneficio que ya identifican, ¿no? Una cosa que ya era una necesidad para ellos y que la presencia de un estudio de implementación les permite acceder a ese tipo pues de beneficio, ¿no? O de prevención o de medicina o lo que sea, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en ese mismo contexto, dos proyectos en los que recientemente he participado que han trabajado con mujeres y no con esto, o sea, sí quiero hacer notar como la diferencia y, por ejemplo, el acceso a mujeres trans, de mujeres trans a profilaxis preexposición, que también es bastante diferente al que hay entre hombres que tienen sexo con hombres. Pero, por ejemplo, en el caso de los proyectos en los que he participado de mujeres cis recientemente, uno se pregunta, la verdad, o sea, uno quiere asegurarse de esta situación de que la persona está comprendiendo y algunos de ellos son estudios de recolección de datos sin mucha más intervención, pero recolección de datos que a veces implica incluso cuestiones que emocionalmente pueden ser
pues perturbadoras para las y los participantes, ¿no? A veces se preguntan cosas en los estudios de investigación, sobre todo en los que recaban datos cualitativos o información cualitativa, que puede ser pues que irrite al participante o que le genere algún tipo de molestia o de cuestión emocional complicada. Y en ese sentido, siempre está esa duda, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? De saber si esa persona no se siente de alguna manera como obligada por la relación que hay entre el proyecto y su médico o médica tratante, o con la institución que le otorga el tratamiento o el seguimiento de VIH en este caso, a participar en un estudio en el que tampoco tiene mucha claridad de lo que está sucediendo. Y otra cosa, o sea, digo, en ese mismo sentido, en un estudio reciente que acabamos de terminar en Chiapas, encontramos unas cifras de mujeres viviendo con VIH con métodos definitivos para no concebir, básicamente con oclusión tubárica bilateral, menores de 30 años, con un hijo, y con, o sea, un porcentaje de ellas que tienen OTB que es muy llamativo, ¿no? Y que aunque nosotros no preguntamos abiertamente durante el proyecto cómo había sucedido que ellas terminaron tomando esa decisión, sí hace pensar en este tema de hasta qué punto ellas decidieron eso, ¿no? O hasta qué punto estuvo manipulado por información que además es absolutamente incorrecta sobre cosas relacionadas con la potencial transmisión de la infección por VIH al recién nacido, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo podría platicar como desde mi experiencia. Y creo que en efecto, los estudios de implementación, como decía, creo que son estudios bien diferentes a cuando hay un estudio clínico en el que además estás y está cegado el investigador. Creo que es un tipo bien diferente de estudio. En los estudios de implementación hay en algunas poblaciones hay más claridad de cuál es la razón de participar en el estudio, pero también creo que justamente volviendo al tema del acceso, a veces muchas de las personas que se benefician de esas estrategias de implementación ni siquiera las conocen. Entonces creo que también, pues y creo que otra parte muy importante es que investigar algo te confiere una responsabilidad sobre los resultados de lo que vas a encontrar, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, ahora con población migrante. O sea, si vamos a hacer pruebas de VIH, por ejemplo, o de infecciones de transmisión sexual en población migrante o indagar violencia sexual, pues uno quiere y por supuesto debe asegurar que el acceso a lo que sea que haya que hacer con esa persona va a estar garantizado, ¿no? No nada más investigar qué sucedió y después solo reportar que viste X número de cosas desafortunadas sin tener ninguna responsabilidad sobre lo que hay que hacer con base a los resultados que estás encontrando, ¿no? Claro, definitivamente. Justo pensaba un poco cómo se hace con estudios desde las ciencias sociales, ¿no? Que una de las responsabilidades cuando se hace un estudio en ciencias sociales es no nada más ir a estudiar cierta población, sino la responsabilidad de regresar a mostrar los resultados, e inclusive ahora lo que pasa con la participación, ¿no? La inclusión de las poblaciones en los estudios, que es ahora lo que sucede con estos consejos asesores comunitarios, ¿no? Que creo que ha sido la gran enseñanza de este activismo social desde que inició, desde que conocemos la epidemia por VIH y cómo el involucramiento de las poblaciones es necesario, ¿no? Sin embargo, también es importante pensar y replantearnos en la representación de las poblaciones afectadas, ¿no? Que no tienen las mismas necesidades todos en este sentido. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta se llama Francisco Zapote y pregunta, ¿el acceso a atención médica integral en infecciones y pandemias, ustedes creen que esto cambiará en corto tiempo? Doctora. Si quieres, la pregunta se sale un poco del tema de investigación, ¿no? Pero porque es un poco acceso a atención médica integral. Y pues yo creo que eso tiene que ver con sistemas de salud. Tiene que ver con la mejoría en el acceso a la salud. Pues sí depende mucho de recursos y de
de inyectar y de tener personal suficiente y medicamentos, pero mucho, mucho más depende de los sistemas de salud que tengamos y eso, desgraciadamente, pues digo, bueno, desde mi punto de vista yo no lo puedo predecir, yo no puedo saber si eso va a mejorar o no. Y además pues ya sería cuestión de meterme en política y no es mi objetivo en este momento. Samuel sí quiere hablar. Samuel sí puede hablar. No necesariamente de política, pero sí quiero destacar, ahorita que surge esta pregunta y el comentario, que, bueno, para mí sí es sobresaliente un poco la respuesta global ante la pandemia. Hubo un consenso para todos aquellos países que podían hacer convenios con la industria, que los hicieron y que las vacunas, bien porque salieron en base a un protocolo de emergencia, pero a nadie le han costado las vacunas. Se han aplicado más de 10,000 millones de dosis de vacuna que no se le ha cobrado al público, lo está pagando con sus impuestos. Pero sí podemos imaginarnos un escenario diferente. Pero esto es una situación de emergencia, Samuel. No, pero se preguntaba por eso, preguntaban en las pandemias. Entonces, en esta pandemia, eso ha ocurrido de una manera, ciertamente se dio casi naturalmente ante la gravísima emergencia, ante el rapidísimo desarrollo de las vacunas, pero igualmente lo estamos viendo un poco con los medicamentos. Todavía no sabemos a qué vamos a quedar en México con los antivirales, pero en principio parece ser que va a haber una distribución gratuita de los medicamentos, por al menos en algunos sectores. Entonces, sí es una aproximación diferente a esto y lo mismo está ocurriendo con VIH. Los tratamientos no le están costando a los pacientes con VIH. Entonces, yo creo que son dos ejemplos de algo que lastimosamente no se puede generalizar, pero en donde sí se asume una responsabilidad de los estados para cubrir estas situaciones. No sé, pero me gustaría oír la opinión de Alicia, de Arnoldo, tuya, Juan. Adelante, Alicia, adelante. Bueno, yo tal vez, no sé si yo entendí la pregunta con esa, tal vez yo entendí otra cosa en la pregunta del público. Yo pensaba más, digo, definitivamente estoy de acuerdo con el tema del acceso público definitivamente a vacunas y creo que pudo haber sido un escenario diferente, como mencionaba el doctor Poselón, y afortunadamente no lo fue así. Pero yo pensaba más en el concepto como de atención integral, que efectivamente creo que sale un poco del tema de investigación, como en el tema de efectivamente poder tener acceso a un servicio de salud o a una atención médica que considere como todas las partes de un individuo, ¿no? O es decir, que sea, pues sí, que sea holística o integral a las necesidades de la persona. Y bueno, en efecto, yo creo que eso fue lo que yo entendí. O sea, pensando en atención integral como en una atención médica que sea más considerada con las necesidades de la persona desde otras perspectivas que no sean puramente la biológica o la que atiende a la razón de la consulta como muy inmediata, que creo que en efecto es una cosa que todavía no estamos cerca de ahí y que hay mucho trabajo por hacer. Digo, aprovechando el tema de la pandemia y lo que se ha mencionado ahorita, creo que un ejemplo que es alentador de alguna manera es la integración de los temas relacionados a salud mental en la pandemia, que creo que intentan por lo menos hacer conciencia de esas otras saludes que al final forman parte de la salud de los individuos, ¿no? Pero nada más, eso es todo. Arnoldo, ¿alguna otra palabra? No. ¿No? Ok, pasamos a la siguiente pregunta, Nay. Sí, Alejandro Muñiz, de la Facultad de Psicología, nos pone, como recurso de guerra, lo bacteriológico es utilizado con fines bélicos o de armamentismo. En el contexto de esta presentación, ¿cómo se abordaría este fenómeno? Es una pregunta difícil, o sea, sí, efectivamente ha habido históricamente investigación
importante en el uso de agentes microbianos de cualquier tipo de organismo como un medio para dañar a poblaciones potencialmente enemigas, ¿no? Y esto pues ha ido desde las cosas más burdas como el cólera o otras cosas hasta, digamos, contaminar aguas, etcétera, hasta cosas ya mucho más sofisticadas que hemos visto. Digo, recientemente, por ejemplo, pues el ejemplo de la investigación en viruela, que todos conocemos, prosiguió con fines militares después de haber sido ya erradicada la epidemia y seguramente otras cosas que están haciendo tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. Entonces, digo, yo creo que esto se sale también de la discusión nuestra, que es puramente investigación clínica con fines pues de encontrar, de generar conocimiento para beneficio de la población, ¿no? Éticamente, desde luego, pues los fines de dañar a alguien más, pues son altamente cuestionables en mi opinión, pero pues no creo que ese tipo de investigación ni siquiera esté regulada por comités, ¿no? Entonces, pues sí, tiene una connotación muy diferente. Sí, completamente de acuerdo con Juan. Ese es una especie de, desde luego, de vacío, un hoyo negro que está ahí, en donde sabemos que se hace este tipo de investigación. Ha habido una gran discusión precisamente en relación al origen de la pandemia, que todavía hay comités que están ahí dándose vueltas y que de lo que sabemos, más allá del origen de la pandemia, que desde luego no lo vamos a relacionar a esto, pero sí, lo que han dado a luz estos comités es la cantidad de laboratorios que están involucrados trabajando con patógenos altamente infecciosos y haciendo manipulación genética de estos microorganismos. Pero desde luego este es yo no diría que es un vacío ético, sino que es algo pues contrario a cualquier principio humanitario, ¿no? Pero es una realidad que está ahí y que ciertamente es aterradora y que desafortunadamente, lo apunto además, no es algo que solo esté en control de algunos gobiernos, porque efectivamente hubo una gran discusión en relación a la publicación de la secuencia genética de influenza de 1918 por la posibilidad de replicar la construcción nuevamente de un virus similar. Y esto, aquí el experto es Juan, seguramente Alicia, pero algunos de estas situaciones se pueden replicar en laboratorios básicamente pues casi caseros, muchas de estas cuestiones. Esto es aterrador verdaderamente. Ok, efectivamente hablar de los microorganismos como un recurso de guerra o potencial de daño, efectivamente lleva a otra conversación completamente distinta que estuvo muy de moda hace unos 20 años y que en realidad, si bien es cierto hablar de las enfermedades infecciosas como un tema de seguridad es importante, pero también es importante hablar de todo este tema en torno al manejo de las investigaciones. Alejandro Muñiz, esa ya la comentamos ahorita, la doctora María Isabel Velázquez López hace un comentario y una pregunta. El comentario es que considera que lo histórico debe analizarse para evitar las cosas mal hechas y evitar que se repita. Y por otro lado pregunta, ¿cómo se conforman estos comités de ética? ¿Realmente sus integrantes tienen una preparación ética o es una conformación política? Pues digo,
una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería de ser, ¿no? Y efectivamente, yo creo que en los hechos sí hay, pues hay esta confluencia de intereses entre lo que el comité quiere y lo que la institución quiere, y por lo tanto sí se puede prestar a que algunos de los integrantes o los principales integrantes pues estén muy alineados con los intereses de la institución antes que con los intereses de la defensa del participante en un ensayo clínico o en una investigación cualquiera, que ese es el objetivo de los comités, la defensa de los participantes. Y a veces, pues sí, son intereses que compiten y el comité de ética, si los integrantes del comité de ética están alineados con el interés de la institución, pues primario, puede, pueden no tomarse las mejores decisiones en beneficio del participante. Ahora que el nombramiento, existen mecanismos, por ejemplo, el tener integrantes independientes de la institución, integrantes de diferentes, pues que pertenezcan al núcleo afectado, integrantes que pertenezcan a diversas poblaciones también. Todo eso está normado, pero a veces también pues, se llena como un requisito, no necesariamente esto puede llegar a tener un impacto tan importante como debería de ser, ¿no? Yo sí creo que también debe de haber pues esta vigilancia ciudadana o instituciones externas, pues la misma comunidad científica sobre el funcionamiento real de los comités. Doctora Alicia, ¿alguna respuesta con respecto a esta pregunta? No, estoy de acuerdo. Sí, creo que efectivamente hay tal vez sí una brecha entre cómo se conforman o como decíamos, o como decía el doctor Sierra, cumplir un poco como con todas las palomitas de lo que debe de tener, y otra cosa es en realidad la implicación que eso tiene en cuanto a la defensa o al involucrarse en la defensa de los derechos o en asegurar los derechos de las personas que participen en los estudios, ¿no? Entonces, pues sí, creo que no podría decir que siempre se cumpla con lo que teóricamente debe suceder. Y la otra es que creo que en la formación médica, incluso de las y los médicos especialistas, creo que hay un espacio para la educación en bioética que creo que todavía es bastante, llamarlo de forma optimista, como un área de oportunidad. O sea, creo que hay un espacio ahí en el que a veces conocer un tema desde el punto de vista técnico o médico, por supuesto que no te hace un conocedor o una conocedora en temas de bioética, ¿no? Entonces esa parte creo que también es bien importante. Muy bien. Para continuar con las preguntas del público, pregunta Cecilia Siller. ¿Cómo integrar a las personas con enfermedades raras en los protocolos de investigación de vacunas, cuando en nuestro país, por ejemplo, ni siquiera se están censando formalmente cuáles existen? Sí, también creo que la pregunta está, no sé si la entiendo bien también, pero en personas que tienen enfermedades raras, todas estas cosas inusuales, efectivamente no existen censos de esto. Pues no existen censos para beneficiarlos en cuanto a tratamiento, en cuanto a investigación en tratamiento, y no sé por qué pregunta en relación a vacunas especialmente, pero si se refiere a investigación en vacunas de COVID, pues en general las poblaciones con enfermedades raras en general han sido excluidas de estos protocolos de investigación en vacunas de COVID, pues por razones de seguridad y pues también razones de
pues, practicidad, ¿no? De tratar de evitar poblaciones que puedan tener más complicaciones. Pero eso también redunda en pues una exclusión del potencial beneficio si es que se encuentra, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son, pues es un poco parecido a lo que pasa con poblaciones minoritarias o poblaciones vulnerables que llegan a ser excluidas de ensayos clínicos de diferentes cosas, ¿no? Y ahora, pues muchos de los consorcios de investigación de avanzada, diría yo, con una mentalidad de resolver este tipo de problemas de desigualdad, sí tratan de incluir en sus ensayos clínicos al menos una representatividad suficiente de estas poblaciones, pero sí es un problema. Gracias, doctor. Y finalmente, quería hacerles unas preguntas a ustedes, doctora y doctores, acerca de que se manejó en algún momento en que los países desarrollados normalmente no ponen énfasis o atención en investigación de enfermedades que se consideran que son de países en vías de desarrollo. Y, por ejemplo, con las enfermedades que se consideraban como tropicales, ahora con estos efectos del cambio climático, la transmisión de vectores, las migraciones forzadas y que son, pues, ya como avalanchas hacia estos nuevos, hasta hacia estos países ya desarrollados, ¿creen que esto desencadene una sensibilización hacia estos países para iniciar mayor investigación en este tipo de infecciones? Porque de hecho ya tienen incluso protocolos de vacunación en las poblaciones que llegan a sus territorios, porque muchas veces pues vienen con enfermedades o infecciones ya de sus países de origen. Digo, yo creo que, o sea, pensando justamente, la verdad es que también en lo que, digo, definitivamente el cambio climático va a influir en que muchas de las enfermedades infecciosas que estaban confinadas a ciertas áreas, digo, eso es algo que ha estado pasando en los últimos años y que hemos visto ahora sí que en frente de nuestras narices, ¿no? O sea, justamente las enfermedades transmitidas por vector, digo, ahora el kit como dengue, zika, chikungunya, a veces indistinguible clínicamente, sobre todo dengue y chikungunya, han estado, y hay dengue en lugares en donde antes no había dengue, y sí, ciertamente yo creo que eso irá cambiando desafortunadamente conforme el cambio climático nos alcance y muy probablemente empezará a representar un interés también para la generación justamente de, pues sí, de vacunas o de estrategias terapéuticas que en efecto, si bien no están por completo olvidadas, sí han ido en un desarrollo considerablemente más lento que lo que se mencionaba al inicio, otras enfermedades de tipo crónico que confieren un beneficio constante a la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, digo, yo creo que eso definitivamente, la necesidad de atender a una mayor cantidad de población que empiece a ser vulnerable a esas enfermedades infecciosas y que esté también, y que empiece a representar esto una posibilidad también para, pues sí, para generar beneficios económicos a partir de vacunas o de estrategias terapéuticas, me parece que eso irá cambiando. Digo, bueno, en el caso de dengue, por ejemplo, ya hay una vacuna para dengue que antes no había vacuna para dengue, pero creo que, por ejemplo, el acceso de nuevo es todavía muy limitado y este tipo de situaciones sin duda pueden ir empujando pues nuevas líneas de investigación y favorecer también la disponibilidad de tratamientos para este tipo de enfermedades, ¿no? Solo quiero mencionar que, digo, el término de enfermedades tropicales a lo mejor muchas veces está inadecuadamente utilizado. O sea, realmente el término correcto debe de ser medicina geográfica. Y porque eso apunta más hacia dónde están, en qué partes pueden estar localizadas ciertas enfermedades por su distribución geográfica. Y la cuestión de enfermedades tropicales, la verdad, la mayor parte son enfermedades de poblaciones vulnerables, de poblaciones con menores recursos, de países con
de recursos limitados versus países con recursos mayores. Y un poco la connotación de hablar de enfermedades tropicales muchas veces viene de eso, de países con recursos altos versus países con menores recursos, ¿no? Pues por eso el término que mucha gente propone es esto de medicina geográfica más que tropical, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Ahora ya se está terminando nuestro tiempo de la sesión. Me gustaría, para dar cierre, hablar de algunas conclusiones a las que hemos llegado el día de hoy. Me gustaría hablar también con respecto a el reporte que salió esta semana por Oxfam, ¿no? En la que, si bien hemos hablado de cómo se han acercado ciertas intervenciones a la población para enfermedades infecciosas, y hablando de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, persisten las desigualdades, ¿no? Finalmente se ha visto cómo las compañías y las personas que están a cargo de estas compañías que realizan estas vacunas se han hecho millonarios con la producción de vacunas. Sin embargo, eso no se ha traducido a que las vacunas hayan llegado a la mayoría de la población. Se piensa que solo el 1% de la población ha recibido las vacunas de Pfizer y de Moderna, que son las que se han hecho muy millonarios con este acceso. Y por otro lado, también sabemos que aunque al principio pensábamos que estábamos todos en la misma situación, también la pandemia por COVID se ha vivido y se sabe que se ha tenido diferentes consecuencias en diferentes poblaciones que se hayan estudiado, ¿no? No tienen la misma mortalidad en toda la población, y por lo tanto en ese sentido es importante hablar de cómo las desigualdades tienen todo que ver con las enfermedades infecciosas, cómo requerimos también pensar en estas luchas de poder, como habíamos comentado, incluso en investigación y en la colonización que se habla, ¿no? En la investigación inclusive para los términos, ¿no? Hablando incluso ahorita de las enfermedades que antes se llamaban tropicales, que tenía que ver desde dónde venían y dónde se estudiaban. Y para eso, hablar y empezar a discutir y nombrar esto es fundamental para que empecemos a abordarlo y pensar en generar más mecanismos, educación y estos comités que son tan necesarios para continuar produciendo investigación en enfermedades infecciosas y en salud. Agradecemos mucho la participación de la doctora Alicia Piñeirúa y del doctor Juan Sierra. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Como vimos, es un tema gigante que tiene muchas aristas, que podemos continuar hablando de ética por un gran tiempo. Entonces, siempre que quieran, bienvenidos aquí a este espacio que es el seminario. Y les invitamos también para la sesión que se llevará a cabo en febrero, que se llama La bioética como filosofía del siglo XXI. Estará con nosotros Juliana González. Muchas gracias a todos por estar por acá. Gracias.